¿Qué tal, chicos? Como saben, todos los días a las 10 de la mañana estamos entrevistando a creadores de juegos. El día de hoy estuvimos conversando con el equipo de Miscelánea, equipo que sacó al mercado el juego Humboldt, que está aquí atrás mío, hace unos meses. Tuvimos problemas de conexión, así que no pudimos hacer la entrevista en vivo, pero igual llevamos a cabo la entrevista entre nosotros. Hemos grabado la entrevista y en este momento la van a ustedes poder ver. Lamentablemente también al inicio tuvimos problemas con el audio, así que yo revisando el video me he dado cuenta, así que se pierde la parte en que ellos se introducen. Así que los voy a introducir yo y luego los dejo con los chicos. Hemos conversado con Sebastián Ortiz, que nos acompaña desde Estados Unidos, donde está estudiando su maestría, y con Daniel Zúñiga. Los dos son parte del equipo de Miscelánea. Miscelánea es un equipo de 5 personas en total. Y ellos nos contaron que comenzaron porque les llega un proyecto a través de Daniel, que tiene una editorial. Les llega un proyecto y él es el que les plantea, en vez de hacer un manual o algo así, hagamos un juego educativo. Y este proyecto de un juego educativo se convirtió rápidamente en un proyecto de 4 juegos educativos para una capacitación con maestros de obra, ¿no? Querían enseñarle conceptos básicos a gente que ha aprendido todo de manera empírica, querían enseñarle conceptos de costos fijos, etcétera. Unas capacitaciones que estaba haciendo una ONG. Así que ellos les plantean la propuesta de hacer juegos, se las aceptan y ahí es donde se une el equipo a enfrentar este reto de crear 4 juegos educativos en muy poco tiempo. A partir de ahí es que forman la empresa Miscelánea y luego después sacan al mercado ya el juego Humboldt más adelante. Esa primera parte de la historia se perdió un poco por los problemas de audio, pero bueno, ya se las comenté. Y yo les hago la pregunta entonces, ¿cómo manejaron sus tiempos? Porque un equipo de 5 personas es complicado, tenían muy poco tiempo para hacer el proyecto. Y ahí es donde empiezan los chicos a responder. Así que yo los dejo ahora con Sebastián y con Daniel para que puedan conocer su historia. Y ya saben, estamos aquí todos los días entrevistando a creadores como ellos. Madrugadas, porque además teníamos que 2 meses para terminar todo, 2, 3 meses como mucho, Sí, no nos dieron mucho tiempo. Fue bien exigente. teníamos como en total 11, no, 10 semanas en total, creo, 12 semanas Sí, para todo el proyecto. Entonces dijimos, con claro, producción incluida. esto, claro, creo que podemos producir esto en 4 semanas o algo así. Entonces estamos con los tiempos de diseñar las mecánicas y todo en 8 semanas, 6 semanas, porque también había que hacer el diseño gráfico y todo eso. O sea, Sí, y 2 semanas por teníamos que juego. validar, porque obviamente los prototipos los validamos ese proyecto que está en Colombia también está en Perú. Entonces la fundación nos facilitó acceder al público de acá de Perú, a los maestros de obra acá en Perú. Entonces fuimos a Caraballo, donde invitaron también a maestros de obra de otro distrito, no recuerdo cuál era, pero era Caraballo y uno más. Y ahí validamos nuestro primer prototipo, ¿no? O sea, fue probar con las mesas, organizarlas ahí mismo. Me acuerdo que fue bien curioso porque el alcalde no entendió muy bien cómo era la cosa, pensó que nosotros éramos colombianos. Entonces hizo acto de presencia porque dijo, vinieron especialistas educativos de Colombia a Caraballo, ¿no? Y bueno, hizo unas ceremonias, apareció con su cámara, nos regaló pisco peruano, y nos presentó como los técnicos de Colombia. Y después en una de las mesas uno de los maestros me decía, ay, usted es de Colombia, ¿qué le parece Perú? ¿Qué le gusta más, la causa o el ceviche? Y a mí me partía el corazón porque el tipo me hablaba, yo estuve en Bogotá y me encantó. Y no le voy a decir que no soy colombiano. Me hice el colombiano, me metí hasta la cabeza acerca de Bogotá y de todas las cosas que se comen en Colombia. Felizmente mis papás viven allá, así que más o menos tenía una idea de qué decir. Y fue una experiencia bien divertida en realidad. Pero esa primera validación fue bien interesante para nosotros, pues se hizo con encuestas, y era la única que íbamos a tener, digamos, con ese público. Ya no teníamos tiempo para hacer una segunda validación importante. Eh, pero sí, fue un proceso bien corto, fue súper explotado. Dijimos, bueno, ya es nuestro derecho de piso para salir adelante. Felizmente éramos 5 personas, entonces pudimos hacer una buena distribución de tareas y salió todo bien, ¿no? Eso es lo otro que la verdad es que fue bien complejo.
¿Qué tal ese Los, playtesting? los Entonces, primeros único juegos, playtesting con público objetivo. ¿Qué, qué, ¿Perdón? qué tal ese playtesting? O sea, es el único playtesting con el público objetivo. Me imagino que ustedes han probado los juegos, pero con el público objetivo el único. ¿Qué tal? ¿Qué aprendimos ahí sobre los juegos? hicimos unos Eh, cambios pequeños, ¿no? Ujú. Recuerdo que lo importante, más que ver que también lo jugaban, etcétera, porque eh, era un grupo muy grande y no teníamos el tiempo también de tener esta cronología que comenté hace un momento. Pero lo importante fue las conversaciones que desencadenábamos con los jugadores, ¿no? Era bien importante para nosotros que entiendan eh, lo que representaba el juego, ¿no? En este juego que te comento de presupuesto, de costos fijos y demás, también incluíamos imprevistos, que se te perdía la mercadería, que te robaban, y entre ellos mismos jugadores que salían decían, sí, pues me robaron la mercadería, eso siempre pasa, ellos mismos convertían el concepto del costo fijo en el alquiler de su local, de maquinaria, o sea, que ellos mismos hagan la extrapolación de los conceptos eh, fue muy importante para nosotros saber que estábamos haciendo lo correcto en ese sentido, ¿no? Algunas mecánicas, más en el juego de liderazgo, pues salieron un poco de qué tan grande era el tablero, creo que lo cambiamos después de eso, o cuántos recursos pedían algunas cosas, porque tener los contadores en la mesa a veces puede ser pues, más complicado de llevar, de traquear. En general, no hubieron mayores cambios, pero sí estas pequeñas cosas para afinar, ¿no? Pero lo más importante fue la reacción que recibimos del público, sí, que estaba, digamos, que en nuestro lado, que esto era una manera apropiada para enseñarles estos temas. Bacán. claro. O sea, entramos a esta validación con dos bloques distintos, ¿no? Por un lado teníamos que afinar la parte de los juegos, las mecánicas de los juegos en sí, ese era uno de los objetivos, y el otro objetivo era la parte educativa, o sea, ver si realmente estábamos enseñando lo que nosotros decíamos que los juegos enseñaban. Entonces, en ese sentido fue bien interesante porque en la parte de mecánicas, como dice Sebastián, no hubo cambios sustanciales porque eran juegos muy sencillos. Básicamente tenían una mecánica central, la mayoría de ellos por lo menos. Sí hicimos ajustes, por ejemplo, recuerdo de cómo elegir el primer jugador a partir de eso. Hicimos ajustes, por ejemplo, la cantidad de cartas. Ahí vimos, se están acabando las cartas porque tal posibilidad que no habíamos pensado que un jugador iba a tomar estas decisiones se tomó. Entonces, ok, ya tenemos que agregar cartas. Recuerdo que en un juego en el que cuando tú terminabas tu juego, te llevabas tus cartas. Dijimos no, que las cartas vuelvan al mazo porque si no, no hay suficiente rotación de cartas, ese tipo de cosas. Y en el lado educativo, por ejemplo, una conclusión bien interesante a la que llegamos, que también tenía que ver con la guía que íbamos a entregar a los facilitadores, fue, por ejemplo, trata de no ser mesas que sean demasiado homogéneas en edad. Trata de poner gente joven con gente mayor, porque tuvimos una mesa que era básicamente de gente de 60 años, no más, eran todos señores de 70, 75, creo que había hasta un señor de 76, 77 años, o sea, era gente bastante mayor y tuvieron muchos problemas para entender algunas de las Mm, mecánicas de juego. Obviamente la situación era bien caótica, éramos tres personas que fuimos a enseñar. Nosotros habíamos pedido 15 o 20 personas, habíamos pedido 20 personas, pero fueron como 40. Entonces, porque no nos entendieron, era bien difícil para nosotros manejar todas esas mesas. Habíamos claro. llevado juegos extra, porque bueno, pues, y los tuvimos que usar todos, y cada persona tenía que atender 2 meses. Era bien caótico todo. No Su fue como lógica nosotros queríamos. era, invitemos 40 para que vayan 20, o incluso invitaron más, y su ratio de conversión parece que les emocionó más la idea de lo que habían anticipado. Sí, Bueno, fue bastante más gente. porque Sí. iban especialistas Igual, colombianos, pues nadie quería perderse la oportunidad, ¿no? sí, la verdad que fue bien estresante, pero funcionó bien. Y además la gente, o sea, se divirtieron, esa era la parte importante para nosotros de la situación, ver que se divirtieran, pero que aprendieran, ¿no? Entonces, muchos de los grupos, por ejemplo, terminaban un juego y se quedaron jugando de nuevo, ¿no? Ah, interesante. Les habían dicho 1 hora, se quedaron 1 hora y media porque querían terminar sus juegos o porque querían jugar una partida más. Fue bien positivo en ese aspecto, ¿no?
Y luego la última validación que se hizo ya con prototipos finales fue ya directamente en Colombia, ¿no? Antes de ya terminar toda la producción y tal. Pero esa fue, aunque fue mentira, fue un poco más pequeña porque el proyecto en ese momento no estaba activo, o sea, mejor dicho, estaban como en receso, digamos. Entonces, invitaron como un grupo selecto de maestros de obra y ahí sí se hizo también con los facilitadores que iban a enseñar que iban a implementar los juegos, ¿no? Entonces, ya no fuimos nosotros los que enseñamos, nosotros les enseñamos a los facilitadores les enseñaban a ellos y nosotros íbamos corrigiendo como que las actividades. Eh, y fue, o sea, fue interesante, ¿no? Hemos hecho, dentro de todas estas mecánicas hubo cambios, obviamente, durante el proceso, pero tuvimos la suerte también de encontrar mecánicas centrales que funcionaron rápido, ¿no? Todos los ajustes de diseño, ¿no? Se hicieron mucho sobre la mesa, probando nosotros, probando, luego la validación ya nos sirvió básicamente para como que afirmar un poco lo que estábamos haciendo y como dices antes, en ajustar detalles. Monstruo. Para, bueno, seguir con este tema, ¿cuál creen que es el elemento más importante cuando uno diseña un juego educativo? ¿O qué puntos debo considerar sí o sí? A ver, desde la parte, te puedo contar un poco de nuestra metodología. Obviamente yo creo que todas las metodologías creativas son válidas, pero nosotros lo que hacíamos fue que Sebastián y Diego empezaron a trabajar, ellos hicieron casi todos los juegos, los empezaron ellos a nivel mecánico. Eh, Los dos primeros fue colaborativo, el tercero fui más yo y el cuarto fue más Diego. y lo que hicimos ahí fue que ellos planteaban como que una serie de mecánicas y yo lo que empecé a hacer fue llegar más en modo decapitador. O sea, al comienzo estábamos todos en todo, ¿no? Y funcionó, en realidad sí logramos sacar juegos así. Pero después me di cuenta de que cuando tú entras con otros ojos, o sea, entras sin haber estado en la primera etapa de diseño, lo ves con otra mirada, ¿no? O sea, tienes esta mirada externa en la cual tampoco ya estás tan comprometido con lo que se hizo. Entonces yo recuerdo haber llegado, por ejemplo, y haber dicho, no, 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 o sea, esto no se puede hacer en los tiempos, o no, esto es demasiado complejo. Entonces, claro, ya era un poco la figura del decapitador, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes ahí, por ejemplo, es no perder de vista que estás haciendo un juego educativo, porque un montón de gente se emociona mucho con la parte de mecánicas del juego, con la parte de diversión, y dejas de ver un poco, ok, pero el objetivo de todo esto es enseñar algo, entonces lo estoy enseñando. Y mantener ese equilibrio entre la parte mecánica, o sea, que sea lúdico y que sea entretenido y que sea interesante como juego, pero que enseñe, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Es bien fácil perder, si eres un aficionado a los juegos, es bien fácil perder la perspectiva de que el juego eduque. Y si eres un educador que simplemente está usando el juego como herramienta, es muy fácil perder la perspectiva que hace un buen juego. Es importante que eso funcione bien entre las dos cosas, ¿no? Que haya una buena simbiosis y que realmente el juego dé todo lo que puede ser como herramienta, porque al final del día te tienes que preguntar, bueno, si yo quisiera enseñar esto con un libro, ¿sería mejor el libro que el juego? Y la respuesta nunca puede ser sí, ¿no? La respuesta siempre tiene que ser no. Este juego es la mejor herramienta que se puede usar para enseñar esto específicamente. Me gustó. Lo que era clave era identificar qué es ese componente. Sebastián, perdí yo tu audio. Daniel, ¿tú le escuchas a Sebastián? No, 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 se Ya, congeló. se congeló. Sebas, ¿aló? ¿Claro? Ya, Sí, repite eso porque no te escucho más. Sí. has vuelto. Lo que decía es que era clave identificar cuál es ese concepto principal que quieres enseñar. Cuando estábamos haciendo el juego de marketing, la clave era diferenciación. Entonces lo que queríamos impulsar es que los jugadores empiecen a tomar caminos diferentes en cómo planteaban su estrategia, las cartas que elegían y que empiecen a cada uno irse por proyectos distintos. Entonces, cuando tú agarras cuál es ese concepto clave que quieres enseñar, tienes que decir, ok, ¿qué decisiones puedo incentivar a que el jugador tome que están fuertemente relacionadas con este aspecto principal, ¿no?
Con el de valor agregado, lo que queríamos era fomentar eh, que tú estés agregando valor tanto para tus clientes, para tus proveedores, como tus trabajadores. Entonces queríamos incentivar el balance. Entonces lo que hicimos en el juego es que si no picaban suficientes cartas de un color, te penalizaba. O, perdón, mejor dicho, que tu puntaje era el menor puntaje entre esas tres que habías picado. Entonces lo que te forzaba era mantener un balance apropiado entre las tres. Entonces, así, es encontrar, o sea, porque es muy fácil decir voy a enseñar simplemente poniéndole una máscara a un juego cualquiera. La idea es que las decisiones que tomas estén justamente pegadas a este concepto clave para enseñar. Una pregunta, ¿y todos eran juegos, o sea, sobre todo los juegos me han hablado de las mecánicas? ¿Alguno de estos juegos era de, digamos, de preguntas o de trivia? Porque es lo que la mayoría de gente piensa cuando piensa en un juego educativo. No hicimos ningún juego de trivia. Pasa que, por lo menos, y esto ya es un tema puramente educativo, ¿no? Pero a nivel andragógico, que era el público que teníamos, ¿no? Que era fundamentalmente adultos, eh, es mejor para un adulto, es más fácil para un adulto aprender de su experiencia que de la teoría. Los adultos somos más impacientes cuando aprendemos. A un niño tú lo sientas y le dices, bueno, mira, esto funciona así, estas son las leyes por las cuales nos se rige la metafísica, y ¿para qué te va a servir? Bueno, en el futuro te va a servir, tú apréndelo, papito, y tarde o temprano lo vas a usar. Y el niño, bueno, se sienta, lo lee, lo aprendió, lo absorbió, y en algún momento lo va a usar. Nunca, no. O sea, hay un cuestionamiento, pero es un cuestionamiento mucho menor. Los adultos, si no le demos una utilidad al conocimiento, perdemos la atención rápido, o perdemos el interés rápido, ¿no? Y por lo mismo, nosotros la teoría pura nos cuesta más. Necesitamos asociar lo que aprendemos con experiencias pasadas que nosotros tenemos, con nuestra experiencia empírica y con la utilidad que le vamos a dar en el futuro. Entonces, para nosotros era importante que los juegos no fueran simplemente, ok, te voy a enseñar un concepto, sino asocia esto a algo que ya te pasó. Entonces, por ejemplo, para enseñarles costo fijo, lo que hicimos es que tú estabas en un tablero y todos los turnos que tú estuvieras dentro en ese tablero jugando, tenías que pagar una cantidad de X. Entonces, todos los turnos tú ibas a pagar, empezaba en 5, por decirte, ¿no? Y cuando había inflación subía 7. Entonces, todos los turnos tú tenías que pagar 5. Eventualmente, el facilitador lo que hace es decirte, bueno, ustedes estuvieron pagando 5 todos los turnos, ¿qué cosas pagan todos los meses? Ah, no sé, pues mi electricidad, sí, yo tengo que pagar todos los meses el alquiler de la oficina, yo tengo que pagar todos los meses a mis empleados, tal cosa, ¿no? Entonces, es más fácil para ellos asociar el concepto del juego a una experiencia real a que yo venga y les enseñe. Un costo fijo es un costo que no depende de la producción, ¿no? Porque esa teoría es mucho más abstracta, es mucho más compleja de asimilar como enseñanza. Por eso es que nos alejamos un poco de las trivias, porque no queríamos que fuera un aprendizaje a través de la memoria, sino queríamos que fuera un aprendizaje a través de la experiencia. Sí, o sea, estamos, como esos conceptos gerenciales están enseñando a personas que tienen su propio negocio, ellos en general ya tienen las respuestas a estas preguntas, pero a través del juego los guiamos a que revisen su propia experiencia, que pongan lo que han experimentado en el contexto de este juego. Y al ellos llegar a las respuestas por ellos mismos, el concepto queda mejor grabado para ellos. Monstruo, monstruo. No, solamente por si la gente que nos escucha, cuando hablamos de juegos educativos no nos referimos necesariamente a juegos de preguntas, que es lo que todo el mundo piensa. Ese ludo con preguntas, digamos, si es que alguien aún lo estaba pensando, por favor, no estamos hablando de eso, ¿no? El diseño de juegos educativos va un poquito más allá. Okay. Bueno, cerrando ese tema entonces, luego vino un nuevo proyecto que ya era con miras al mercado, ¿no? Que se llama Humboldt, ¿no? Que bueno, que lo llegamos a conocer como Humboldt. Entonces, ¿cómo nace un poquito esta idea? Humboldt nace a partir de la necesidad de nosotros de mostrar, o sea, ya teníamos experiencia de hacer juegos por demanda, que es básicamente lo que nosotros estábamos tratando de continuar a nivel de, como empresa, ¿no? Como negocio, como focus de negocio, pero también dijimos, bueno, pero ¿sabes qué? Sería bueno desarrollar un juego relacionado a una temática específica que podamos mostrarle a un público específico
y que tenga un poquito más de libertad creativa, digamos, o un nivel de complejidad más alto que pueda apelar también a gamers, para que también se vea lo que podemos hacer, no solamente, digamos, para enseñar algo, sino también para difundir un tema. Es decir, encontrar una empresa que quiera divulgar específicamente, no sé, los beneficios de un producto específico y cómo eso se puede identificar. Estábamos dándole vueltas a temas posibles para hacer este juego y yo también, a través de la editorial, me encargaron de hacer un libro sobre Humboldt y fui a un simposio que había sobre el tema. ¿Ya? Era específicamente los autores del libro haciendo una especie de conferencia. Y me di cuenta de que, bueno, no había muchos asistentes y además los asistentes que había eran todos del ámbito académico. Era gente de universidad, eran gente que estaban más interesados como que en el paper o en temas específicos que se iban a tratar en esa conferencia. Y yo pensé, ¿cómo podrías hacer tú para como, digamos, llevar el tema de Humboldt a un público más familiar, a un público más amplio? Porque Humboldt en realidad fue un pensador súper relevante, fue un científico que realmente cambió muchas cosas, muchos paradigmas científicos en la época, y que además hizo toda su vida científica en Sudamérica, bueno, en América en realidad, no puede también fue Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, su trabajo de campo lo hizo aquí, y eso es algo que no ha sido suficientemente valorado, ¿no? Después de la historia. Él era en su momento fue el naturalista más importante de su tiempo. Entonces, a partir de eso yo pensé, bueno, capaz este es un buen tema. Era el año de Humboldt, se cumplían los 150 años del nacimiento de Humboldt. Y como que se lo planteé al equipo, el equipo dijo que esto es interesante porque además podemos obtener un poco de apoyo institucional, hay muchas instituciones que están interesadas en este tema ahorita. Y a partir de eso empezamos a desarrollar ya el juego, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos nuestro primer prototipo, nos acercamos a algunas instituciones, al Instituto Goethe, al Colegio Humboldt, y al mostrarlo hubo bastante interés, ¿no? Hubo bastante acogida. Entonces, a partir de eso ya simplemente fue avanzar, seguir haciendo ajustes en nuestro prototipo, y finalmente ya terminamos publicando el juego a nivel comercial, ¿no? Ahí sí la idea era hacer un juego para un público mucho más amplio, que pudiera funcionar con familias, que pudiera funcionar con jugadores más expertos, que pudiera funcionar como vehículo de difusión. Humboldt no es un juego educativo en el sentido en el que estos otros cuatro juegos eran educativos. Estos juegos te enseñan algo. Humboldt te enseña, pero te enseña por divulgación, ¿no? Es un juego en el cual, que básicamente su foco es entretener, pero tiene muchos datos relevantes, históricamente correctos, tiene los personajes que son obviamente históricos. Entonces, la idea es que el juego sea entretenido, pero que tenga este respaldo, digamos, temático, ¿no? Regresando, haciendo un paralelo con lo que vimos en los juegos educativos, acá ya no era tanto un concepto que queríamos enseñar sobre lo cual armábamos las mecánicas, era un sentimiento que queríamos hacer que el jugador sienta, ¿no? Queríamos que el tema de la exploración esté presente y el tema de la ciencia se perciba. Dimos muchísimas vueltas para el tema de la exploración. Empezamos con un tablero y que te movías a través de él y de locaciones, pero también por la naturaleza de su viaje que visitó diferentes países en diferente orden, era darle esta cronología era complicado. Y realmente como el mapa estaba ya ahí, no sentías que estabas explorando. Entonces era cuestión de seguirle dando vueltas para el tema de la ciencia. Vimos, la ciencia es un tema cooperativo, entonces estamos viendo si las misiones son cooperativas, pero al final igual el puntaje es individual. Entonces tiramos un montón de ideas en la pared a ver qué se pegaba. El tema de la exploración, los tiles era lo que al final funcionó mejor para nosotros, porque tenías esa tensión de que no sabes lo que vas a encontrar, que es básicamente lo que sientes cuando exploras, ¿no? De hecho, una de las acciones se llama explorar. La ciencia al final lo dejamos como estas grandes misiones que tú puedes completar una vez que has terminado tu viaje o mientras estás explorando.
pusimos logros menores que son los hallazgos de Humboldt en las diferentes regiones. Como Humboldt fue por diferentes países, dijimos, para darle una cronología al juego, hicimos que cada sección represente un país o par de países que él visitó para que vaya a ser el mismo orden que él, ¿no? Entonces, fue nuevamente agarrar un concepto clave y empezar a tejer las cosas alrededor de esto. Eso, como lo ha mencionado Daniel, sobre Humboldt hay un montón de información en el sentido en que todo su chamba, lo que hizo, ¿no? Todos los descubrimientos, tiene, digamos, contribuciones en muchas ramas diferentes, ¿no? ¿Cómo hacer, o sea, cómo enfrentarse a un personaje tan, digamos, complejo ¿no? Y con tanta información que poder transmitir? ¿Cómo elegir cuáles, no sé, sus logros más importantes, cuáles son las misiones grandes, las misiones pequeñas, qué cosa queremos resaltar, qué descubrimiento queremos resaltar y cuál no? ¿Cómo se digiere todo esto? Lo que hicimos fue abordarlo justamente desde esa, o sea, tomar eso no como una especie de reto para nosotros seleccionar, sino decir, ok, la mayoría de personas cuando tú les hablas de Humboldt piensan en el pingüino de Humboldt o en un barco. Entonces, más bien queríamos justamente resaltar que él fue un polímata, ¿no? Él sabía, o sea, hizo aportes en ciencias sociales, en geografía, de hecho es el padre de la geografía moderna, ¿no? En biología, en naturalismo, incluso en política. El tipo era muy, o sea, tenía muchas preocupaciones de muchas de índoles diferentes y en todos sus aportes. Lo que quisimos fue justamente mostrar esto. Entonces, el juego lo que hace es no tanto priorizar estos logros de él, sino mostrártelos, ¿no? Durante el juego tú tienes esta sensación de que no sabes bien qué es lo que vas a encontrar. Tú empiezas en una loseta inicial y vas abriendo losetas que están al azar, entonces en cada juego van a ser distintas, y algunas de estas losetas son simplemente territorios, son espacios en los que vas a encontrar algún tipo de conocimiento que vas a estudiar, pero otros sí son logros concretos, ¿no? Como que, ok, encontré una especie animal que nadie ha visto, o me encontré con una tribu nativa y he tenido contacto con ellos, o me fui a un colegio al colegio médico de tal sitio, o entré a los jardines botánicos de tal persona. Entonces, vas encontrando todos estos logros conforme avanzas. Y aparte tienes todo este otro bloque que son las publicaciones o los aportes que él hizo una vez que procesó este conocimiento. No es como que hubo una primera aproximación al trabajo de campo, pero luego vienen los libros que publicó o los aportes que él hizo a la ciencia, y eso ya es como una etapa posterior. Entonces esos son los tratados que tú puedes publicar, que te dan más puntos de prestigio como científico en el juego, y tienes aparte estos logros que fuiste encontrando conforme vas abriendo y explorando el territorio, ¿no? Entonces creo que de esa manera lo que tienes es que empiezas a visualizar todo el alcance de lo que él hizo, más que simplemente decir, ok, Cosmos es una obra maestra por tal o cual motivo, sus diarios de viaje son importantes por tal o cual cosa. Entonces, en vez digamos, localizar su relevancia en un solo tema, más bien lo que tratamos de hacer fue justamente mostrar todos los campos en los que él influyó. Sí, o sea, la idea no es que termines el juego y puedas listar todo lo que hizo, o sea, basta con que termines el juego y digas, no, ese tipo hizo un montón. Ok. Le entendió a Sebastián que lo que ha llevado el diseño del juego son temas más del feeling, ¿no? O sea, dijiste, o sea, lo que acabas de comentar es o sea, como dices, más que un conocimiento, ¿no? Es un feeling de, ese tipo publicó un montón. También dijiste el feeling de exploración, ¿no? O el feeling de ciencia. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Esto es lo que ha llevado más o menos el diseño de las mecánicas? Sí, el poder representar su viaje, claro, es dar, como tú dices, el feeling de su viaje, ¿no? Claro, pedirte que enumeres todo lo que hizo al margen del hecho de hacer un montón de cosas. No es razonable, pero es que entiendas quién fue este personaje, impulsarte a que tú investigues sobre ese tipo, que en verdad es más interesante. Y mi misión favorita, los primeros resultados, es el de el jaguar y anguilas eléctricas, que es genial. Hay un libro que tiene un pasaje que experimenta que Humboldt quería analizar las anguilas eléctricas, pero no podía agarrarlas, y estaba en un río. En lo que empezó a hacer es
simplemente empezó a pasar caballos por el río para que las anguilas las electrocuten a los caballos hasta que se quedaran sin corriente y luego pudo sacarlas del agua. ¿Cuál fue? Genial, y esto tiene que estar en el juego de alguna manera. Ok. Bajo estándares de esa época debe haber sido muy innovador. O sea, o sea, es anecdótico y la anécdota no está en el juego. O sea, tú no es que escuchas la historia del juego, ¿no? Simplemente es una mención al evento. Entonces, bueno, si tú quieres investigar por qué hay anguilas eléctricas en el juego de Humboldt, pues obviamente puedes simplemente googlearlo y vas a encontrar la anécdota, ¿no? De hecho, la idea ahí era que él quería estudiarlas y obviamente no quería electrocutar a nadie en su equipo. Entonces, era medio como, ok, ¿cómo la saco de ahí? Sí, pues es impulsarte a tú mismo hacer ese conocimiento o saber que él fue más que solo como dicen, ¿no? Pingüino, corriente y barco y bueno, y colegio. Colegio. Pero esa fue la idea, o sea, representar propiamente como su viaje, el poder, el que tú salgas diciendo, no solo estuve en Perú, también estuve en Colombia, también estuve en México, también estuve en Estados Unidos, eso propiamente representado y que en cada sección del juego pues tú vas a encontrar en la primera etapa, que es Venezuela, solo vas a encontrar las cosas que hizo en Venezuela. Y así la siguiente, que es también Perú-Colombia, solo vas a encontrar las cosas que hizo en esta zona. Entonces, es darle este sentido de cronología, ¿no? También todo lo que logró. Y cómo los conocimientos que vas encontrando en tu viaje al final se atan en los tratados, que son estas misiones que tienen más puntos, que son las publicaciones grandes que él hizo una vez que volvió. O sea, cómo todo eso se conecta. Por eso hablábamos de un juego de divulgación, no un juego propiamente educativo. No lo consideramos nosotros un juego propiamente educativo, sino es un juego de divulgación en el sentido de que te enseña, te ayuda a aprender un poco sobre un tema, pero no es como estos otros juegos que sí se pueden trabajar en un aula. O sea, algunos de estos 4 juegos que hicimos para el proyecto Colombia sí se pueden jugar como juegos de entretenimiento. No todos, la verdad es que hay algunos que yo considero que serían juegos demasiado básicos o que serían demasiado temáticamente específicos como para yo agarrarlos y jugarlos simplemente porque tengo ganas de jugar algo. Pero hay 2 de los 4 que yo creo que sí, de hecho nosotros los hemos jugado un par de veces simplemente por entretenimiento, ¿no? Eh, pero Humboldt no es así. Humboldt no es un juego que partió de la idea de educar sobre algo, parte de la idea de hablar sobre un tema, de divulgar sobre un tema, ¿no? Digamos. Entonces no está tan amarrado a que la gente se lleve conocimientos, es que sí te los vas a llevar, pero son conocimientos por inferencia, por exposición. Lo que tratamos de hacer sobre todo fue un juego inmersivo. Tratamos de que fuera un juego en el cual las personas aprendieran, por ejemplo, y eso quizás es el nivel más profundo de Humboldt, eh, cómo era la exploración en el siglo XIX, ¿no? Qué implicaba viajar en esa época, qué implicaba, cómo era el mundo, el nuevo mundo para los europeos. Entonces, y bueno, y ahí también eso me compete mucho a mí. Yo trabajo en miscelánea también como director de artes. Entonces, en este juego desde el comienzo hubo mucha comunicación entre la creación de las mecánicas, la parte gráfica, la parte de diseño gráfico visual y la parte de la producción, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer? Ok, vamos a hacer losetas. ¿Cómo vamos a hacer esas losetas? Luego, porque obviamente hay que fabricarlas y eso es caro, ¿no? ¿Cómo van a ser diseñadas? ¿Qué va a pasar cuando las juntemos? ¿Se va a ver como un solo mapa? ¿No se va a ver? ¿Cómo podemos hacer eso si es al azar? Todas estas preguntas van surgiendo en el proceso de diseño. Y al final lo que se resolvió fue tratar de hacer un juego en el cual la experiencia de la exploración sea inmersiva, ¿no? O sea, que tú realmente sientas que estás en medio de la selva sudamericana, no sabes muy bien qué vas a encontrar en el siguiente paso, y que eso se sintiera tanto a nivel de mecánicas como a nivel visual como a nivel conceptual. Bacán. Y ya sobre el proceso de diseño en sí, digamos, ¿cuál fue la mecánica inicial? ¿Cómo la fueron cambiando? Que nos cuenten un poco el proceso de evolución del juego hasta que llegó a lo que se publicó. A ver, empezó como te dije, tratando de ver cómo podíamos hacer el tema de la exploración y que se sintiese con exploración en las acciones que estás tomando. Empezamos, como te digo, con un tablero, con un mapa, que es básicamente donde muchos juegos empiezan, pero teníamos temas con el feeling de la exploración. Entonces,
teníamos este temor, ¿no? De, pucha, lo que queremos hacer realmente es Tiles, pero caro, etcétera, pero al final dijimos, es lo correcto para el juego que queremos hacer. Una vez que hicimos el tema de las Tiles, ok, entonces, y habíamos identificado que los recursos que íbamos a necesitar, bueno, que ibas a generar, era el conocimiento en 4 diferentes áreas, cada una representada por un color, y que estas las ibas a conseguir naturalmente explorando, ¿no? Pero decidimos, ok, entonces cada vez que abres una loseta nueva, que la exploras, vas a recibir conocimientos. Ok, con ese conocimiento vas a completar misiones. Esas misiones van a ser solo las grandes. Sí, no, entonces solo vas a estar caminando por el tablero y ahí completando las grandes. ¿Qué tal si, qué sorpresas podemos poner en la exploración? Ah, ok, podemos poner logros más pequeños. Ahí decidimos poner esos logros, entonces, pero estos logros no te pagan conocimiento cuando los exploras. Sí, no sé, fue cuestión de ir testeando eso, ¿no? Ok, ¿qué diferencia hay entre completar una misión de las tiles a una, a una de las misiones grandes? ¿Por qué harías una? ¿Por qué no la otra? Decidimos que haya una tensión entre, además de la cantidad de puntos, ahí fue que decidimos que las tiles, estas tiles que tú encuentras, no tengan solo no solo te tienen puntos o no solo te tienen cubos, sino que también te pueden dar, por ejemplo, esta que tienes ahorita, en la esquina superior derecha, tienes lo que le llamamos recompensas, al final se llaman, que es un adicional que recibes a los puntos, lo cual te pueden servir para descuentos en las misiones o incluso después desarrollamos los poderes, pero voy a ir en un rato. Entonces, fue cómo desarrollamos recursos y tensiones sobre cómo utilizarlos. O sea, por los cubos decidimos, ¿no?, la tensión de las misiones chicas y las misiones grandes. Son como esta que muestra Soto, que tienen un precio de cubos alto y otro precio que es una recompensa más menos cubos, ¿no? Entonces, cuando decidimos que hay esta tensión sobre qué te da, también teníamos este recurso de las recompensas. Y ahí empezamos a hablar sobre Daniel, ¿puedes un poco seguir? Tengo una llamada importante, un segundito. Sí. Sí, Claro, la idea ahí fue básicamente encontrar una manera de hacer un puente entre esta función de recolectar recursos y lo que tú podías obtener, ¿no? Obviamente el objetivo del juego fue lo primero que determinamos, fue, ok, ¿cómo vas a ganar este juego? Y básicamente lo que dijimos fue, hagámoslo con puntos, porque además hacer un juego euro era muy natural a la idea inicial, ¿no? O sea, es un juego sobre científicos, no va a haber mecánicas de combate, no va a haber mecánicas de sabotaje tampoco, porque en realidad no encajaba con la temática ni con la historia. Entonces, al hacer, dijimos, ok, si es un juego euro, que se gane por puntos, ¿no? ¿Qué representan estos puntos? Representan el prestigio que tú tienes como científico y la manera de juntar recursos, como dijo Sebastián, era obtener conocimiento. Entonces, ese conocimiento tú lo puedes emplear para conseguir estos logros, que representa estudiar más profundamente un tema, o para publicar estos otros tratados o este tipo de aportes a la ciencia que son más relevantes. Ahí tenemos, por ejemplo, las fichitas, el juego es para 4 jugadores. Eso también lo decidimos temprano por un tema simplemente de mercado. Y, por ejemplo, el dado no es un dado realmente, aunque a la gente le encanta tirarlo cuando abre el juego. Es un contador de rondas, ¿no? Entonces, se juega en 4 rondas y 5 etapas. Es un dado triste porque no cumple su función de ser dado. Sí, no, pero la gente lo lanza igual, así que está bien. No les encanta lanzarlo. Esas son las cartas de evento, por ejemplo. Esas son situaciones que te ocurren inesperadas. En su mayoría, por ejemplo, esto fue bien interesante porque inicialmente pensamos, hagamos que sean negativas y positivas, que sea realmente inesperado. Y luego en el testeo nos dimos cuenta de que cuando eran negativas, sobre todo en las primeras etapas del juego, eran demasiado molestas, ¿no? O sea,
te hacían pasar una experiencia bastante miserable de juego si te tocaban en el primer turno, por ejemplo. Entonces, Hubo bastantes revisiones con los eventos. Teníamos eventos que te daban muchos cubos o pocos cubos, o realmente no hacían nada, o eran negativos. Y era uno de los medios principales donde mostrábamos historia, donde mostrábamos cosas que podían hacer, que habían sucedido en el viaje de Humboldt. Entonces decidimos cambiarlos a que todos sean o positivos o neutrales, cosa que no dudes en explorar, no dudes en estudiar, porque queremos incentivar esto en el juego, ¿no? Entonces, no, no era la mejor manera de hacerlo. y ahí hay algo bien interesante con estas cartas de evento que a mí me gustaría comentar, porque cuando ya salió el juego publicado, las personas que tenían mucha experiencia de juego, una de las críticas que nos hicieron fue, ¿por qué esos eventos tienen tanto texto? ¿Por qué no simplemente me pones el efecto y se acabó? Si lo que yo quiero es saber si gana el cubito o no gana el cubito, no me interesa si Humboldt estaba caminando por la selva y de pronto tuvo una epifanía como Doctor House. Y, y en cambio, las personas que no venían de un contexto de juego, que eran más familia, me decían, oye, qué linda la historia, o sea, puedo leer esto. Y al final esa fue una de las decisiones, por ejemplo, en un momento tuvimos que decir, ok, ¿a quién vamos a hacer, a hacer más feliz? ¿No? Y sí terminamos decidiendo que sí, hagamos que la gente lea esto, porque al final es un juego que está buscando enseñarte algo. Hagamos que la gente lea el evento, que no se salte directamente al efecto. Antes estaba separado eso, o sea, ese texto tenía, digamos, como que el flavor y abajo tenía el efecto. Pero decidimos hacerlo, ahí nos inspiramos un poco en Mansions of Madness, que cuando tú tienes por ejemplo, incluso en el combate, antes de decirte cuál es tu resultado, te da toda una historia de qué es lo que está pasando. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué no simplemente darte el efecto? Bueno, porque el objetivo de Mansions of Madness es que es un juego inmersivo, no es un juego que está buscando que tú te metas en la experiencia, casi como un rol. Entonces, obviamente, aquí lo que hicimos fue decir, ok, hagamos eso, ¿no? Hagamos que realmente no rompamos esa cuarta pared en los eventos. Hagamos que la gente tenga que pasar por el proceso de saber qué es lo que le está ocurriendo antes de saber cuál ha sido el efecto para el juego, ¿no? Obviamente es una de esas decisiones que a algunas personas les gustan, a otras personas no tanto. Creo que eso es en general así en todos los juegos, pero fue una decisión consciente, ¿no? En todo caso, que sí pasó por muchas evaluaciones. Voy a leer una carta. Búsqueda de nuevos rumbos. En el crepúsculo del octavo día, avistas barcos ingleses que bordean la costa y se dirigen hacia el sureste. Para evitarlos, tu barco cambia de rumbo durante la noche. Coloca todos los tratados revelados en la parte inferior de la baraja y reemplázalos. Coloca fichas de punto adicionales en todos los nuevos tratados. Puedes completar uno de ellos inmediatamente. ¿No? Claro, entonces... Y está todo el texto de corrido, ¿no? O sea, como tú dices, no hay una separación entre el flavor y luego el efecto, ¿no? Correcto. Sí, como digo, fue una decisión consciente, ¿no? Obviamente, yo entiendo que a algunos jugadores por ahí no les va a encantar, pero también es verdad que mientras más juegas el juego, porque los eventos salen mucho, ya llega un momento en el que si realmente lo quieres saltar, ya vas a saber qué es lo que hace. No vas a necesitar leerlo todo si no quieres. Entonces dijimos, bueno, para una primera aproximación al juego creo que es interesante que la gente igual lo lea, creo que es importante que no se pierda eso. Eh, Nos pasaba mucho y eso es cierto, en este tipo de juegos, el conocimiento, por ejemplo, en este juego está representado por cubitos de madera. Entonces, obviamente, al igual que, por ejemplo, pasa en Waterdeep o pasa en Century, los cubitos de madera eventualmente, para una persona que solo es un jugador, solo son cubitos de madera. Dejan de tener ese sentido que tú les tratas de dar inicialmente y simplemente son unas cositas de colores que tienes ahí que sabes que los vas a cambiar por carta. Hemos tratado de minimizar eso dentro de lo posible, hemos tratado de que el juego sea lo más inmersivo posible en ese sentido. Eh, Obviamente no tenemos 100% de éxito en eso, pero sí he notado, por ejemplo, que la gente se refiere a los cubitos como conocimiento, no como cubitos. Sí he notado que la gente más o menos entiende este concepto de extrapolación. Ahí tratábamos de enseñar cómo Humboldt tomaba el conocimiento que aprendía de una disciplina y lo aplicaba en otra. Ese era uno de sus principales modos de hacer ciencia. Entonces, hay mucho de esto en el juego. Y creo que mal que bien tuvimos funciona. que mapear cada uno de los logros
con los cubitos que requería. Ahí fue una matemática científica de conceptos bien brutal, de tratar de amarrar a ver, encontró una montaña y había un pueblo. Entonces este es conocimiento antropológico, de naturaleza y geográfico, o sea, fue ir por la lista de logros de Humboldt y tratar de descomponerlo en nuestros 4 conceptos súper simples, ¿no? Y lo cual fue un reto bacán. Sí, y algo que no hemos mencionado, pero que en realidad es importante, es que cuando arrancamos con Humboldt, la primera decisión que enfrentamos, y no sé por qué no empezamos con eso, fue si íbamos a hacer un juego como terminó siendo Humboldt, que es un juego con un cierto peso. Me refiero a la cantidad de componentes y al tipo de componentes que tiene, o si íbamos a hacer un juego más sencillo, ¿no? De cartas. Eh, y hay un largo debate, ¿no? No solamente por la parte económica y por la parte de tiempos y por la parte de mecánica, sino también por qué tan viable iba a ser para nosotros enfrentar un juego un poco más complejo. La mayoría de juegos que hay ahorita en Perú son bastante más simples, ¿no? O sea, son de cartas o de cartas pero con algunos componentes más, o simplemente de tablero. Entonces, para nosotros representaba un poco un reto también meternos en este territorio no explorado de juegos, de un juego más caro, iba a ser por un mercado un poco más específico. Es un juego también que además iba a requerir una altísima complejidad de producción, me iba a recaer un poco sobre mí, así que fue todo un tema pensarlo. Y obviamente al final la decisión se tomó basándonos en qué es lo que realmente estábamos tratando de lograr con el proyecto, ¿no? Quiénes iban a poder disfrutar de este juego, si era un juego de cartas y quiénes iban a poder disfrutarlo, si era más bien un juego, como terminó siendo, ¿no? Un juego euro con muchos más componentes, con más riqueza, un poco en los componentes y en la calidad de los materiales en general. Fue un proceso difícil, fue bien difícil la parte de producción, pero creo que al final valió la pena, ¿no? Creo que fue una decisión adecuada para nosotros y para el juego, sobre todo, ¿no? He visto un detalle en la caja que me llama la atención. Dice Daltónicos Perú. Este juego es amigable para personas con daltonismo. Aquí está. Sí, correcto. Ahí sí me hago cargo de eso. A ver, cuando empecé el proceso de diseño gráfico del juego, obviamente cuando tú diseñas visualmente algo tienes varias funciones, ¿no? Por lo menos yo creo que en juegos de mesa tienes 3 funciones para el diseño gráfico. El primero es facilitarle a la gente que aprenda las mecánicas. Y que sea más fácil interactuar con los componentes, ¿no? O sea, si tú tienes recompensas, deberían siempre estar en el mismo lugar o deberían tener siempre la misma marca para que tú entiendas que son una recompensa visual y rápidamente, que no tengas que estar leyendo nada que te diga, esto es lo que voy a ganar. Tienes la parte inmersiva, que es lo que te va a ayudar a que el flavor se sienta flavor, y aquí obviamente tú puedes darle un montón de criterios. Humboldt pudo haber sido también un juego con una estética pop para modernizar, digamos, el componente. Elegimos que fuera muchísimo más siglo XIX. Y la última es comercial, ¿no? Es un juego que tiene que en la tienda verse bonito y que tiene que ayudar al propietario de la tienda a vender el juego más rápidamente, o tiene que llamar la atención en un escaparate. Gracias. Por supuesto. Y el tema fue que cuando yo empecé con esos 3 criterios, pero justo empecé también a leer sobre el tema del daltonismo en los juegos de mesa. Y empecé a leer mucho sobre la inclusión en general en juegos de mesa, ¿no? Entonces, ya leyendo un poco más sobre el tema, me di cuenta de que el porcentaje de personas con daltonismo es mucho más alto de lo que yo pensaba, ¿no? 10%, y 10% es 10%. significativo, ¿no? Claro. Por lo menos en Estados Unidos. En Perú no tenemos esa estadística, obviamente. Pero igual yo dije, ok, esto es elevado. Y después pensé, y no es justo, en realidad, quitarle a una persona con daltonismo la posibilidad de jugar un juego. Y justo el artículo que leí era de una persona daltónica que había ido, me parece que al Spiel, a Essen, y hablaba de los juegos que había probado y cuáles habían sido amigables para daltónicos y cuáles no. Y en algunos casos, por ejemplo, decía, esto es bien tonto porque estas cartas que solamente se diferencian por colores.
nada les costaba ponerles algo más. Un símbolo, O claro. sea, un símbolo, basta con que le pongas un símbolo y yo ya voy a poder jugar tu juego. Entonces yo me siento excluido de tu juego simplemente porque usaste solamente esta mecánica. Y yo pensé, ok, eso es la pura definición de ser flojo en el diseño gráfico. Claro. Eh, Parece una tontería, pero en verdad, bueno, ya eso tiene que ver mucho con tus escuelas de diseño, ¿no? Yo soy de una escuela en la que la funcionalidad me parece muy relevante, por Ajá. ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, esta carta podría ser solamente verde, pero el hecho de que tenga un símbolo de hoja al medio hace que alguien que no distinga el verde la pueda jugar. Exacto, Y el verde es un color bien incómodo para daltónicos. exacto. Eh, Entonces empecé a estudiar cómo podemos, o sea, okay, cómo se hace esto, ¿no? Felizmente, por ejemplo, ese mismo artículo tenía un montón de recursos al respecto, empecé a leer más sobre el tema, empecé a leer más sobre daltonismo. Hay apps que te permiten hacerlo, hay apps que con el celular simplemente tú escaneas lo que tú quieras, tú simplemente lo pones como si fuera tu cámara y te va a mostrar cómo ve una persona con daltonismo. Y hay tipos de daltonismo, además, claro. ese es el otro tema, no todos confunden los mismos colores. Entonces, cuando elegí la paleta de colores para el juego, tuve la preocupación de que fuera amigable para personas con daltonismo, porque había algunos elementos a los que no podía ponerlos un símbolo, como por ejemplo los cubitos. Los cubitos son simplemente cositas de madera de un color puro. ¿Cómo distingo eso? Bueno, solamente hay 4 tipos de cubitos. Nada me cuesta probar y probar colores hasta que encuentre 4 colores que cualquier persona con daltonismo pueda encontrar, ¿no? Y pueda diferenciar claramente. No necesito que vea que es un cubo celeste, en ningún momento se hace referencia a un cubo celeste. Simplemente el mismo color lo vas a ver repetido en las cartas que interactúan con el cubito. El manual va a tener el símbolo del cubito, entonces con que la persona vea el mismo color repetidas veces, estás haciendo lo mismo que si fuera celeste. ¿Sí? Eh, para un poco validarlo, lo que hicimos fue buscar apoyo institucional, buscamos si existía alguna entidad que trabajara con personas con daltonismo en el Perú y encontramos esta asociación, esta ONG, esta chica de Daltónicos Perú, que es una chica muy joven con daltonismo y que empezó con este proceso. Ella tiene, ahí pueden ver el Facebook en la parte de atrás de la caja. Y ella lo que hace es trabajar muchas actividades, le interesó un montón, jugó el juego, le pareció bien interesante, me dijo, sí, yo lo puedo jugar perfecto. De hecho, cuando hicimos las validaciones, una de las cuales fue un post de Mosca justamente, nos tocó una persona con daltonismo ahí, Mm. que no nos dijo nada, pero no tuvo problemas con el juego. Y luego un amigo que había con él nos dijo, no, si él tiene problemas de daltonismo, y no lo he visto en ningún momento titubear ni nada, ¿no? Y después le preguntamos y efectivamente nos dijo, no, sí, pues es que no todos los componentes están bien, ¿no? Entonces fue bien interesante también para nosotros como restricción, ¿no? Y particularmente en la parte visual, obviamente ha hecho que Humboldt termine con una paleta de colores un poco inusual. Tú ves los cubitos y te llama un poco la atención de que no sean colores primarios, ¿no? Por qué son estos? Pero obviamente, ¿Por qué naturaleza no es verde? claro, porque la naturaleza no es verde, porque es amarilla. Pero al final es un pequeño sacrificio que nos permite a nosotros incluir a un montón de gente que va a poder jugar el juego cómodamente. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Creo que estamos justamente en un tiempo en el que la inclusión es un debate grande, y que también tiene que empezar a considerar este tipo de temas. No, o sea, y Este, me parece genial. Mira, a ver, yo tengo dos primos daltónicos que cuando he tenido que elegir juegos para ir a la casa de la abuela a jugar, he tenido que pensar un poquito más que llevo. Y me ha pasado en algún evento, me pasó, nos invitaron a un grupo scout a jugar, ¿no? Y yo llevé mi juego, pues no dije, ya, pues son chicos, como que llevé código secreto, bacán. Luego llevé Fantasma Blitz, ¿ya? Y ya, ahí un chico dijo, yo soy daltónico, ¿ya? Y me quedé como que, uy, sorry, no vas a poder jugar este juego, le digo, o te va a costar un poquito más. Y este chico era como que de la selección de ajedrez de no sé qué club, y vio estos juegos diferentes y le gustaron un montón, y tenía muchísimas ganas de jugar. Pero llevé algo más de colores que él no podía jugar. Coloreto y otras cosas, o sea, puro juego Eso no entendí. que se basaban en colores. Así que, o sea, me dio mucha pena porque, o sea, el juego no estaba preparado para el chico. No, pero, pero, exacto. pero hay otras compañías que sí lo piensan, ¿no? O sea, ustedes, luego en Ticket to Ride, ¿no? Que también son que podrían ser cartitas de colores, le han puesto un simbolito, en ese caso en la esquina de la carta, nada más acá chiquito.
Sí, ¿no? sí. Eh, Hay unas codificaciones específicas para daltónicos también que ya son como estándar. no sabía eso, Entonces, mira. sí, sí, se está tratando de difundir. La verdad es que no recuerdo ahorita el nombre. Justo me lo comentó la presidenta de Daltónicos Perú, que es un sistema de un científico portugués que está tratando como de estandarizar este lenguaje para que la gente Claro, sepa qué color es, claro, este símbolo ¿no? significa Entonces, azul, este símbolo significa verde, claro, bacán. sí, Sí, o sea, creo que hay un montón de maneras de hacerlo, porque tú puedes decirme no, pero los símbolos, el otro jugador no daltónico puede interpretar como que es parte del juego. Bueno, entonces no hace eso, utiliza una paleta de colores más amigable, ¿no? No usa rojo y verde, utiliza celeste, amarillo y negro, ¿no? Bueno, o sí pone el símbolo en otro lugar, o qué sé yo, hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Y, por ejemplo, esa historia que tú cuentas es exactamente la razón por la cual uno debería considerar esto, claro, sí, sí, sí. porque ese chico, o sea, es una experiencia muy negativa para él con los Terrible, juegos de mesa, terrible, no con terrible, ese juego de terrible. mesa, No, con y los aparte, como digo, juegos de mesa. era un grupo scout, así que todos estaban jugando y él estaba como, y él quería Claro, jugar. Dijo, oye, qué locos estos juegos, y no podía, pues, claro, ¿no? O sea, era un claro, poquito claro. complicado. Sí, sí, o sea, ahí está exactamente, ¿no? Y justamente, y esto es una reflexión del artículo, ¿no? O sea, que a mí me quedó, se me quedó bien grabado, ¿no? Puede decir, no entiendo por qué los diseñadores y las editoriales de juegos de mesa no pueden simplemente pensar un poquito más para que yo pueda jugar esto, yo y mi familia o las personas con daltonismo. Y es cierto, es solamente un poquito más de esfuerzo. Y creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, de hecho, también sería bueno, ya que estamos aquí en una plataforma digital, aprovechar de que los otros creadores de aquí, o bueno, de donde nos escuchen, tomen ese tema en cuenta. Ninguno de nosotros es daltónico, de hecho, en el equipo, pero creo que fue, o sea, lo único que me ha dado esa decisión ha sido cosas positivas, ¿no? Cada vez que una persona con daltonismo, que no es que ocurra tan seguido, pero cada vez que una persona con daltonismo agarra Humboldt, o sea, que lo pueda jugar ya es suficiente, ¿no? Ya valió la pena todo ese esfuerzo adicional, que fueron unas horas más de trabajo. Y esa concientización te queda, o sea, yo, al igual que Daniel, también tengo el app en mi celu, y si estoy haciendo una presentación, como ahora en las clases tengo que hacer a cada rato, no me cuesta nada revisar mi presentación pasándola por el filtro y chequeando que todo sea legible. Mm, monstruo. Sí, Te y queda como... el app es bien útil en eso. Yo, es más, bueno, voy a buscar cómo se llama. Hay varios, pero a ver si me das un minuto. Se llama Ya, CV Simulator. No sé, V chica, V, Simulator. ya. Y yo de verdad les recomiendo, si nunca lo han hecho, bájensela y vean el mundo Voy a como poner lo mi ve una logo. persona con tatuajes. Voy a poner el logo de Ponte Mosca, que son los cuatro colores primarios. A ver cómo se ve. Tengo mucha curiosidad. Perdón, mi logo no es para daltónicos. Sí, sí, no, dale, es bien interesante porque tú ves el mundo así y dices, en ese momento es que tú dices, ok, sí, esto es algo que tengo que hacer, porque no, todo cambia. Y las personas ven eso así todos los días y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Entonces, Claro. es bien interesante, Bueno, ¿no? O sea, regresando un tema a juegos de mesa. Sebastián, ¿cuáles fueron los últimos cambios que se le hicieron a Humboldt? Porque por ahí es difícil cerrar los proyectos, ¿no? Porque al Sí, inicio tenemos 500 ideas y sumamos, nos damos cuenta que hay mucho, quitamos y luego vuelves a sumar, ¿no? Así que, ¿cuáles fueron los últimos ajustes ya para decir ya está? los últimos cambios, y estos llegaron medio tarde, por eso justo cuando ya estábamos haciendo los testing en Ponte Mosca, etc. Eh, Originalmente, luego de cada etapa, si quedaba alguna recompensa en las tiles que no habían sido completadas, esas misiones chicas, cuando pasas a la siguiente etapa, se perdía. Y esto generaba frustración en los jugadores. O sea, su solución era, pero ¿por qué tienen que irse todas las tiles? Simplemente sigan poniendo tiles y poniendo tiles. Y, ok, o sea, entiendo lo que tú quieres, solo quieres que no se pierda esto que han hecho. O sea, no podemos estar seguir agregando tiles porque uno, la mesa no lo aguanta, y ya los jugadores se alejan mucho entre ellos y la poca interacción se reduce aún más. Y no tiene sentido que tengas un mapa de Venezuela y por acá hay un poquito de Perú y por acá hay otro poquito de Perú, entonces geográficamente empieza a no tener mucho sentido. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que les frustraba? Que se pierdan pues las recompensas. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí fue cuando creamos la ruta postal, que está en el tablero, están los eso lo tengo separados. que catar.
Sí, que es al final de cada etapa, todas las recompensas que quedan en el tablero van ahí. Y Ya. esta es como una misión que tú puedes completar en cualquier momento. Y cada vez que te lo completas, te vas a llevar una de las recompensas que están ahí. Esta misión es una de las más baratas, la menos eficiente, pero es la más flexible en recompensas y siempre te da algo que hacer con cubitos. Que también es una de las cosas que con conocimientos, ¿no? Que también sentíamos la observación, ¿no? Es como que, oye, tengo todos estos conocimientos y no tengo algo en lo que puedo usarlo porque no me cuadra con los tratados, no me cuadra con los logros que están en la mesa. O sea, ¿qué hago? Siempre está esta posibilidad, ¿no? Otro tema que cambiamos también, no tan al final, pero antes de algunos últimos testings, fue el tema de las misiones. Que al principio toda la información estaba en la mesa. O sea, tú sabías cuántos puntos tenía cada uno, sabías cuántos cubos tenía, sabías qué poderes tenía. Entonces, todo estaba ahí, ¿no? Si tú te ponías a pensar como una supercalculadora, tú podrías proyectar cómo acaba el juego, ¿no? Entonces decidimos agregarle algo de simetría en la información, que fue con estas misiones, que uno tienes una al principio del juego y otras que puedes sacar que están en los eventos. Ahí fue un extra adicional que le dimos a los eventos, que ahora los eventos tienen estos efectos medio neutros, los que te dan cubos, y ahora también tienen este adicional que si bien no te dan nada en el momento que lo descubres, te da una ruta más para orientar tus decisiones, ¿no? Último cambio que hicimos, originalmente tú solo recibías eventos cuando explorabas un tile y eso era todo. Entonces había una tensión porque estudiar, como la acción de estudiar te saca los conocimientos que están marcados en un tile, por ser más garantizados, te pagan, son menos eficientes que los conocimientos que tú recibes al explorar, porque sabes lo que estás obteniendo. Entonces, por lógica, tendrían que ser un poquito peores. Pero ese cubo adicional hacía bastante diferencia. Entonces ahí lo que decidimos fue qué pasa como ya sabemos que los eventos no te están pagando tantos cubos en promedio, de hecho en promedio es como un cubo o 0.75 cubos, una cosa así. No, la economía de este juego me rayó el cerebro, a mi pobre Excel lo compliqué genuinamente. ¿Qué tal si cada vez que estudias te da un evento? Entonces, cosa que podemos exponer más a la gente a la historia de Humboldt, poner un poco más de randomización, porque algo que está en los eventos es que aprovechamos para ponerle, que los eventos escalen con el juego, que cada evento tiene una sección para las etapas 1 y 2, una sección para las etapas 3 y 4, y una sección para la etapa 5. Entonces, cada carta es como 3 cartas casi. Entonces, fue una manera de agilizar el juego, darle más organización y hacer más equitativa las acciones de explorar y estudiar. Igual explorar es un poco mejor en promedio, pero no sientes que has perdido algo por estudiar. Claro. Y lo otro que se actualizó al final fue, casi hasta el final, fue las cartillas de habilidades, ¿no? Cada personaje tiene habilidades diferentes, son 4 personajes, entonces es un juego simétrico y obviamente esa parte es bien difícil de balancear, digamos, ¿no? Siempre pasa que hay algún personaje que tiene un poquito más de poder en promedio que los demás, pero creo que puedo decir por lo menos de la cantidad de juegos que nosotros hemos visto, que en general no siempre está ganando el mismo, hay como una tendencia por ahí a que un jugador, un personaje es más fuerte si lo sabes llevar, o más bien si los demás no saben llevar el suyo, porque es un poquito más directo, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que estuvimos ajustando hasta el final, sí. Haciendo cambios en cartillas. Esas cartillas sí se hicieron 10.000 veces, ¿no? Se pasaron por un montón de iteraciones. Fue la parte más compleja, creo yo. Lo que pasa es que como no teníamos tantas mecánicas o tantos recursos en el juego, que el espectro de posibilidades que tenemos para mover las habilidades no es tanto. Claro. Entonces, Claro. Una cosa que identificamos temprano, que fue para limitarnos y
para facilitar una toma de decisiones fue estos, que cada jugador tenga dos habilidades que simplemente son puntos y se acabó. Como que, ok, ya, al menos son dos habilidades menos que tenemos que hacer. Igual. Seis. Hay que aclarar Sí, eso. Son 6 habilidades por personaje, ¿no? O sea, sí, adicionales a su habilidad inicial. Entonces, que tú vas desbloqueando durante el juego. Entonces, obviamente, como dice Sebastián, nos ahorrábamos 2, solamente había que diseñar 4 por personaje. porque Solamente. tampoco queríamos atiborrar a la gente de habilidades, porque ahí te genera parálisis de análisis, ¿verdad? Y no es la voz, no, sobre todo si queremos hacer un juego que sea algo más sencillo, ¿no? Entonces, también, por eso es que son dos que son puntos, para no complicar las cosas, son dos que se activan en ese momento y fue todo, o sea, ya hace su efecto una vez y ya por medio que por ambicioso fue que hicimos las dos habilidades que se quedan permanentemente, ¿no? Para hacer el juego más interesante y que muestres la evolución de tu personaje. Bacán. Chicos, a ver, les hago un par de preguntas que nos han hecho otros días. Ok. Los Facebook videntes. Si el dinero no fuera un problema, y si la distribución o el público objetivo no fuera un problema, ¿cuál sería el juego que les gustaría crear? Yo haría un TCG. O sea, un TCG. De hecho, sí, yo haría un TCG. O sea, no puedo desligarme de mi gusto por el Magic, haría el mío. De hecho, tengo un prototipo que quería probar ahora en mi viaje a Perú, que evidentemente la pandemia me retrasó. Que lo hice simplemente porque quería hacerlo. Este, pero sí, o sea, un TCG es súper complicado de marketear, etcétera, pero te deja hacer locuras interesantes, ¿no? El tema de la randomización, la construcción del deck, etcétera, siempre me ha parecido súper interesante, ¿no? Ah, No, yo haría un... A mí me encantan los juegos, por ejemplo, como Mansions of Madness. Me gusta mucho la inmersión en los juegos. Me encanta la sensación de sentir que eres el protagonista de una aventura, ¿no? Entonces, yo haría un juego y me encantaría hacerlo sí, con tecnología, tratar de implementarlo con una app, porque siento que el juego de mesa se beneficia muchísimo del uso con tecnología hoy en día. Es bien interesante lo que se ha hecho. Creo que no se ha explorado todavía eso lo suficiente. Creo que hay mucha profundidad más que se le puede sacar a una app y creo que trataría de explorar por ese sentido, ¿no? Y el otro tema es que, bueno, obviamente como director de artes a mí me interesa mucho hacer juegos que además sean visualmente interesantes. Entonces haría un juego, trataría de hacer un juego en el cual la parte artística sea bien elevada. Este, pienso en cosas como Wingspan, como Sight, esos juegos que tú los ves y dices, bueno, esto es hermoso, ¿no? O sea, sí, sí, precioso. incluso como objeto de colección es lindo. Entonces creo que trataría de hacer algo así, con componentes recontra caros y cosas super fancy, y monedas de metal, y cosas así. Yo sería así bien Ah, flashy. Digo, opulencia, no toma. Los etajes definitivamente son para ti, los monedas de etajes son para metal. allá. Definitivamente monedas de metal. Te da Definitivamente, un uy, no, feeling, son maravillosos. un feeling Esas total. monedas de metal las usamos hasta para jugar póker, porque nos compramos la versión de Side con las monedas de metal y son nuestras fichas de todo. Sí, sí, sí. Monedas de metal, definitivamente. Bueno, chicos, ¿qué se viene? ¿En qué proyecto está trabajando Miscelánea? Eh, ¿Con qué nos van a sorprender prontamente? ¿O no tan prontamente? Lo primero que tenemos ahorita es uno de estos 4 juegos de los que hablábamos al inicio, 4P, que lo estuvimos probando. Después de esto lo fuimos llevando a algunos otros espacios. Hicimos un tour con Humboldt, por ejemplo, la gran biblioteca pública de Lima nos llevó a varios colegios y también nosotros fuimos a colegios privados. Y además de Humboldt, que no era el juego más apto, la verdad, para trabajar con 30 niños, entonces lo que hacíamos fue dividirnos en grupos y con algunos jugábamos Humboldt y con otros jugábamos estos juegos que hicimos para los maestros. Entonces, 4P nos funcionó muy bien con otro público en general. Así que lo que hemos hecho es cambiarle un poco la máscara de construcción y lo hemos pasado a tema culinario. La idea va a ser lanzar ese juego al mercado. Ese es el proyecto pequeño que tenemos. Pequeño digo porque es un juego de cartas, es un juego mucho menos complejo que Humboldt, es un juego que puede jugar cualquiera. Y que en general ha tenido buena acogida cuando lo hemos probado con estas versiones anteriores que teníamos. Eh,
Y estamos trabajando también en otro juego un poco más grande, digamos, más o menos de las dimensiones de Humboldt, para hablar en términos de complejidad. Eh, que ese juego estaría para fin de año. Ese juego, o sea, en realidad ahorita todavía no tenemos eso tan establecido porque estamos en pleno proceso de exploración de temáticas. Nuestra idea es otra vez tomar un tema del que queramos divulgar información, o sea, que sea parcialmente educativo, y a partir de eso construir el juego para hacer un lanzamiento un poco parecido a lo que se hizo con Humble, que se hizo un lanzamiento interesante con los stakeholders, ¿no? Con las partes interesadas también en apoyar en la difusión. Entonces tenemos esos dos ahí, y bueno, supongo que el TCG de Sebastián ahora, no sé. No, eso es en cara al mercado, en cara en tiendas, pero igual siempre seguimos trabajando con nuestros clientes institucionales, ¿no? Es una relación que queremos mantener y la inspiración de ahí siempre nos sirve para otros proyectos. Y este 4P, ahora que lo van a enfocar al mercado, ¿le van a hacer o sea, aparte del cambio de máscara, ¿le van a hacer algún cambio en la mecánica, como sabiendo que ya es un público un poquito más amplio? Estamos justamente viendo algunos ajustes, pero creo que en realidad básicamente lo que vamos a hacer es que el juego sea un poquito más largo, porque es un juego que se hizo para una sesión de 20 minutos. Ujú. Le vamos a dar un poquito más de continuidad. ¿Cómo? Sí, con el cambio de público, algo que nos pasó cuando llegamos a colegios es que, claro, los maestros de ahora lo juegan en 20 minutos, los niños en tercero y secundaria cuando lo probamos lo juegan en 10. Sí, pero sí, al toque nos Suena daba como tiempo que- para hacer 2, 3 pasadas a veces. Sí, Pero lo interesante era eso, que terminaba un juego y querían Otra jugar vez, otro. claro. Sí, otra vez y otra vez, se queda picón el que no ganó. Entonces, Ujú. sí, yo no sé si vamos a hacer un juego. Creo que está bueno tener un juego más simple para variar, porque Humboldt es un juego complejo. Todas las vemos, la explicación de Humboldt nos demanda un tiempo. Hemos tenido la suerte de que Humboldt sea un juego suficientemente sencillo para poder enseñárselo a familias, a personas que nunca han tenido una aproximación a juegos de mesa modernos y que nos haya ido bien con este mercado, y también que personas con más experiencia le puedan sacar el jugo porque tiene profundidad. O sea, es un juego que realmente sí tiene mucha rejugabilidad, que tiene muchos elementos como para que tú lo puedas complejizar, y un jugador que por ahí no sea tan hábil porque no tiene tanta experiencia, pues bueno, ignora determinadas mecánicas que no afectan tanto el juego y se concentra simplemente en las centrales y poco a poco lo va agarrando, ¿no? Pero 4P es un juego muy simple, es un open draft, entonces básicamente tú vas a ir completando proyectos, picando recursos de la mesa, y es un juego con mucha interacción porque tienes que ir mirando lo que los demás han picado para que tú puedas tener el proyecto que tú quieres. Entonces, creo que a grandes rasgos no sé si vayamos a hacer muchos cambios mecánicos. El otro juego que tenemos que comenté, que también creo que es un juego que es súper comercializable, estamos trabajando en él. Ese proyecto no creo que salga en 2020, pero ese juego sí creo que le estamos tratando de hacer cambios mecánicos para hacerlo bastante más complejo, porque ahí lo que hicimos fue, teníamos un juego mucho más complicado, hicimos la versión más simple posible de ese juego para los maestros, y creo que ese juego sí se beneficiaría mucho de tener mecánicas un poco más complejas y poderlas hacerse al mercado, ¿no? Genial. Bueno, chicos, hemos hablado más de, bueno, 1 hora y media casi, con cortes incluidos. Eh, este, ¿Algo más que quieran agregar para ir acabando la entrevista? Sus medios de contacto, redes sociales, páginas web. Sí, bueno, sí, síganos en Facebook si pueden. Tenemos el Facebook de Miscelánea, bueno, vamos a colgar seguramente la entrevista, así que nos van a poder Uy, uy, encontrar fácilmente. No sé si lo pones también en el post, si sí. sale Ujú. Monstruo, para que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram. Nuestra web están nuestros proyectos colgados también. Eh, y básicamente las personas sobre todo que están interesadas en trabajar con juegos de mesa para contextos educativos, pues nada, contáctenos, llámenos, nosotros siempre estamos encantados de proyectos nuevos, nos parece bien interesante aproximarnos a esto, ¿no? Al final Miscelánea, todos los juegos que hacemos y que vamos a hacer van a tener algún tipo de contenido educativo. Entonces,
Nada, cualquiera de esos proyectos nosotros encantados de recibirlo y de trabajar con ustedes. ¿Mm? Sí, gracias Otto por el espacio y me has dado una buena mañana de pandemia. Para los que no lo saben, Sebastián no está en Perú ahorita, está en Estados Unidos y que también ya está pasando los días igual que nosotros. Pero él recién empieza. Ja, Sí, ja, han llegado tarde de la fiesta. Crazy Sí. Gringos. Bueno, chicos, muchas gracias. Y a los que han seguido la entrevista, bueno, los que han seguido la entrevista hasta aquí, luego que le hemos subido como un video al Facebook, muchas gracias. Ya saben que estamos haciendo entrevistas todos los días a las 10 de la mañana con creadores de juegos de mesa. Hoy ya tuvimos un desperfecto tecnológico, esperamos que mañana se corrija. Y luego de eso, pues los esperamos. También estamos compartiendo memes en relación a estos días que estamos pasando, así que no dejen de seguirnos y por favor acompáñenme en mi encierro aquí en la tienda, que si no me vuelvo loco. Gracias por vernos. Suscríbete, dale click a la campanita y ponte mosca.